Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar, sigue habiendo muchísima actualidad y os recuerdo que tenéis todos los temas en la descripción por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Vamos a hablar sobre Fernando Alonso, sobre palabras que ha dado, sobre además declaraciones después de este Gran Premio de Gran Bretaña, informaciones sobre el futuro de Carlos Sainz. También traemos una imagen desvelada de Nyck de Vries hablando con alguien de la parrilla de la Fórmula 1 y muchísimas más cosas, como declaraciones por parte de Mercedes, como declaraciones por parte de los motores Renault y una crítica a Max Verstappen. Tenemos muchísimos temas, así que están todos detallados en la descripción. Ahora sí, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo hablando al respecto sobre Fernando Alonso y además después de este Gran Premio de Gran Bretaña pues ha estado hablando al respecto sobre las posibilidades que puede llegar a tener Aston Martin, porque ya lo hemos visto por este canal, hay mucha gente siendo muy catastrófica después de este Gran Premio de Gran Bretaña donde han sido el quinto equipo. Realmente luego Fernando Alonso consiguió puntuar más él solo que lo que consiguió puntuar incluso Ferrari, es decir que Aston Martin puntuó más que Ferrari, fueron el cuarto equipo que más puntos se llevaron, pero sí que en cuanto a ritmo fueron el quinto equipo. Eso es obviamente, eso es lógico, eso se pudo ver. Ferrari quedó en las posiciones en las que quedó por los problemas estratégicos, pero en ritmo fueron el quinto equipo, que es lo preocupante, que es lo que ha estado preocupando a mucha gente y es lo que ya hemos contado en alguna ocasión, que él mismo también va a llegar a comentar un poco más adelante, como ahora veremos. Pero sobre todo en lo que se centra primero Fernando Alonso es hablar al respecto sobre el nivel de Aston Martin, sobre lo que hemos visto en Gran Bretaña y recordar que hace 2 carreras en Canadá estaban peleando por la victoria. Recordar que solo quedó a 9 segundos de Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá, incluso con Fernando Alonso teniendo problemas. Y eso fue hace 2 carreras. ¿Qué es lo que ha pasado 2 carreras después? No es que hayan dado todos pasos de gigante con las mejoras para conseguir superarles, simplemente han sido circuitos en los cuales no se han adaptado bien, y eso es lo que quiere también recordar Fernando Alonso, que llegarán otros grandes premios como lo puede ser Hungría, en los cuales vuelvan a estar compitiendo por victorias, como más adelante también habrá otros grandes premios como el de Gran Bretaña, donde estarán en una posición más baja, pero que eso es absolutamente normal, además en este año donde todavía no estaban compitiendo por el título. Eso es lo que comenta Fernando Alonso y es más o menos lo que siempre hemos estado comentando aquí. Silverstone, Austria eran circuitos donde se esperaba que fueran a rendir mal. Yo ya os he dicho, ¿cuándo será preocupante? Si en Hungría sí que están en este nivel. Si en Hungría te superan 4 equipos otra vez, es decir, si eres el quinto equipo, ahí sí es preocupante. Yo no digo que sean a lo mejor el tercer equipo, si son el tercer equipo, bueno, no es tan preocupante. En Hungría es un circuito al cual se deberían de adaptar bien por características del trazado, pero supuestamente las temperaturas serán bajas, porque en Hungría suelen siempre ser también bajas. Puede ser que además, al ser ya las fechas que son, a lo mejor coincida que hace una semana más calurosa en Hungría, pero normalmente el año pasado fue una semana más tarde incluso, que fue la última de julio, y aún así fueron unas temperaturas muy bajas. Entonces quiero decir que es algo que podemos ver normal, y si las temperaturas son bajas es algo que perjudicará a Aston Martin, porque Aston Martin sabemos que funciona mejor con temperaturas altas. Es un equipo que no tiene esa parte de degradación térmica, es decir, por sobrecalentamiento no llegan a tener nunca. Ahora bien, como no llegan a sobrecalentar los neumáticos, tampoco es que los lleguen a calentar de una forma rápida. Si hay unas temperaturas bajas, tienes mucha diferencia respecto a los demás con eso, y tienes una desventaja. Si tienes unas temperaturas más altas, ahí tendrás la ventaja, y por eso en circuitos también del desierto van a poder rendir mejor que el resto. Pero Hungría al final, si no eres el tercer, si vuelves a ser el quinto equipo, sí es preocupante, sí es de, oye, aquí ha pasado algo, aquí hemos ido para atrás y tenemos que intentar o traer mejoras o demás. Aún así, ya hemos visto en muchas ocasiones que aún así desde el equipo Aston Martin ya han dicho que el objetivo no deja de ser 2024 y que en ese sentido no están preocupados por eso, pero sobre todo nos dice eso, nos dice que ahora mismo lo que dice Fernando Alonso es que Hungría irán bien, en Canadá fueron muy bien. En Canadá es lo que he estado comentando anteriormente. En Canadá hay que recordar que Fernando Alonso queda únicamente a 9 segundos en una carrera donde tuvo los problemas de combustible, que recordemos que eso le lastró bastante. Tenía 5 segundos de diferencia incluso con Hamilton, le recortó todo Hamilton, y luego en un par de vueltas, cuando ya le consiguió acercar Hamilton, empezó otra vez de nuevo a tirar Fernando Alonso y le abrió casi 5 segundos de nuevo. Recordemos que Fernando Alonso en Canadá es el piloto que más cerca se ha quedado realmente de un Red Bull, porque no podemos contar Gran Bretaña, aunque McLaren lo hubiera... Es posible que McLaren hubiera quedado incluso más cerca de Red Bull en este Gran Premio de Gran Bretaña, pero al final no lo podemos contar porque hubo un coche de seguridad, y por eso Norris queda más cerca de Verstappen, porque queda ese coche de seguridad y en las vueltas finales te agrupas. El Gran Premio
de Australia no lo podemos contar tampoco porque también hay ese coche de seguridad. Bueno, es que acabó bajo coche de seguridad, o sea, es que no se puede contar. Y sin contar esas dos, porque no se pueden contar por esos coches de seguridad tardíos, la única carrera donde alguien queda más cerca de Verstappen que Alonso en Canadá es Leclerc en Austria. ¿Por qué Leclerc en Austria queda más cerca que Alonso? Porque Verstappen hizo una parada extra para hacer la vuelta rápida. Y es que aún así quedó a 6 segundos, mientras que Alonso, por ritmo real, con la misma estrategia, con las mismas paradas, quedó únicamente a 9 segundos. Únicamente, entre comillas, pero con la diferencia que hemos visto con respecto a Verstappen y con respecto a Red Bull toda esta temporada, es la diferencia más corta. Y a lo mejor Alonso podría haber llegado incluso a quedar más cerca en Mónaco de lo que lo hizo en Canadá. Lo único que en Mónaco ocurrió todo lo de que Aston Martin falló con las paradas y demás. Quiero decir que realmente Aston Martin es que hace 3 carreras estaban rindiendo muy bien y no se olvida y no se pasa de ser el segundo mejor equipo a ser el quinto así por arte de magia. No es que te hayan sobrepasado todos hasta llegarte a sobrepasar McLaren, que McLaren en Canadá, bueno, Norris quedó fuera de puntos, o Piastri también, pero Norris que acabó dentro de los 10 primeros, pero quedó fuera de puntos por aquella sanción que tuvo. Pero McLaren ha mejorado y mucho, pero el resto no es que te hayan sobrepasado. Y es lo que siempre hemos contado. McLaren realmente no es que esté ahora peleando con Red Bull. Está en la posición en la que Aston Martin estaba en Canadá, en la que Aston Martin estaba en Mónaco, en la que Aston Martin estaba en Miami. Son carreras donde, y más, Aston Martin ha sido el equipo que más veces ha sido segundo equipo en toda la parrilla. No hay ninguno que llegue a Red Bull. Simplemente esos equipos, como hay tantísima igualdad, se están cambiando, se están variando. Dependiendo del trazado, hay un equipo que está segundo, otro equipo que está tercero, otro equipo que está cuarto, y eso va a ser tónica habitual toda esta temporada. Entonces, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, de Alonso decir que no quiere tampoco que esto sea cada fin de semana. Oye, si estamos en el podio, vamos a pelear con Red Bull, y si estamos quintos, es que es un desastre esto, tenemos que centrarnos ya en 2028. Que parece que hay gente que parece que ya es así. Entonces, bueno, que aún así, lo que digo, también el plan de al final de Aston Martin, de Alonso y demás, no deja de ser pasar hasta 2024, porque eso ya lo han comentado en muchas ocasiones, y es que es así, porque el objetivo de ellos no deja de ser ese que estamos comentando. Además, también Fernando Alonso ha hablado acerca de la comparativa con el año pasado, que ya sabemos, y él lo ha dicho en muchas ocasiones, que es algo que se repite. Las comparativas con el año pasado, pese a haber cambiado los monoplazas, pese a haber mejorado, al final más o menos se repiten ciertos patrones. Eso lo ha comentado Alonso en Gran Bretaña. ¿A qué se refiere? Y lo repitió en Austria y lo dijo de nuevo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, Aston Martin la pasada temporada, al igual que en Austria, fue uno de los peores circuitos en los que rindió Aston Martin. ¿Por qué? Pues porque al final era un circuito al cual no se adaptaban. Y este año, en una parte diferente de la parrilla, porque Aston Martin ha mejorado muchísimo, no deja de ser lo mismo. ¿A qué se refiere? El año pasado fueron últimos, tanto en Austria como Gran Bretaña, Aston Martin, o uno de los últimos. Este año han sido últimos de la zona alta, pero han llegado a subir hacia la zona alta, pero han sido últimos. Y es algo que se va repitiendo. Dice que McLaren en Austria y en Gran Bretaña, y además es así, fueron dos grandes premios donde McLaren rindió bien. Y efectivamente este año ha sido más de lo mismo. Más, por ejemplo, por el estilo de Williams. Williams en el Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada temporada queda, por ejemplo, Nicolás Latifi dentro de la Q3 en la clasificación. Una clasificación que fue bastante complicada bajo el agua, pero luego al final hemos visto este año también que nuevamente Williams ha podido rendir bien. Es decir, que más o menos se va repitiendo las cosas del año pasado, eso ya lo hemos visto por declaraciones de Fernando Alonso, pero lo que pide es que no se conformen con eso, que no se conformen con, bueno, pues en Silverstone vamos a ir mal porque el año pasado fuimos mal, porque es un circuito al cual nos adaptamos. Y eso es lógico, al final tienes que mejorar lo suficiente para, en un circuito en el que no estás mal, en el circuito en el que no estás mal, estar peleando por victorias. En el circuito en el que estés mal, pues a lo mejor no quinto equipo, sino a lo mejor tercero o incluso en muchas ocasiones segundo. Tienes que llegar, el objetivo no deja de ser llegar a un punto en el que está Red Bull, que Red Bull hay circuitos a los cuales no se adapta bien, pero siguen siendo primeros. Sí que es verdad que es por la grandísima ventaja que tienen. Los circuitos en los cuales no se adaptan bien son más vulnerables, aunque siguen siendo incluso los primeros. Lo que dice Fernando Alonso es, sí, quiero decir que si alguien es más rápido que nosotros, no podemos hacer nada ahora mismo. Solo tenemos que entender, tenemos que aprender de las cosas que hacemos y no conformarnos pese a que el año pasado este equipo eran últimos aquí y ahora seamos séptimos. Eso es lo que he comentado. Han pasado de ser el último equipo, uno de los últimos pilotos que acabaron en Silverstone, a ser séptimos. Han sido una gran mejoría en un circuito al cual no se adaptan bien, pero que no se tiene que conformar únicamente con eso, tienen que aspirar a más. Y eso al final lo aspiran el próximo año, porque es el próximo año donde realmente se plantean poder conseguir llegar a pelear por esas victorias y demás. Y eso ya lo sabíamos, eso ya lo sabemos, y eso es efectivamente lo que pide Fernando Alonso, la exigencia que le pide Fernando Alonso al equipo Aston Martin. Así que veremos qué es lo que consiguen hacer y repito, si Hungría
no consiguen estar ahí, sí que será preocupante. Si en Hungría están peleando, es lo que hemos visto toda la temporada, circuitos a los cuales no saltan bien, que están algo peor. Y en los circuitos en los que están algo mejor, pues sí que se consiguen adaptar algo mejor. Así que veremos qué tal rinden en Hungría, veremos qué tal rinden también en Bélgica, que son las dos últimas carreras que tenemos antes del parón veraniego. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre una noticia bastante interesante con respecto al futuro de Carlos Sainz. Un futuro que todavía está en el aire, el de Carlos Sainz, porque para la próxima temporada tiene contrato en Ferrari. Eso está asegurado, pero él ya ha dicho en alguna ocasión que quiere renovar. Por ahora de Ferrari no mueve ficha y lo que se está hablando, lo que ha comentado Javier Rubio, un periodista de Fórmula 1 aquí en España, lo que está comentando es que hay ciertos equipos que ya se habrían interesado por Carlos Sainz hasta el punto de ir a hablar con el piloto madrileño y además le habrían mostrado sus felicitaciones por su parte del buen rendimiento que está teniendo esta temporada frente a Charles Leclerc. Así que veremos qué equipos pueden ser esos y qué futuro le depara a Carlos Sainz. Es bastante interesante. Javier Rubio al final es una persona también muy buena en noticias de Fórmula 1 en muchas ocasiones y comenta esta información, ¿no? Comenta que varios equipos ya se habrían interesado por Carlos Sainz. ¿Qué equipos se pueden haber interesado por Carlos Sainz? Bueno, hay varios que podrían haberse interesado por Carlos Sainz. Entre ellos, uno que puede ser bastante claro, no deja de ser el equipo Alpine. Esto es una información que ya os trajimos, que lo dijeron en su día un medios catalanes. Ya os dijimos que el interés por parte de Alpine tampoco tenía que decir nada del otro mundo, quiero decir, no tiene por qué acabar siendo que se marcha al equipo Alpine, pero sí que era un interés que podía haber. Esto nos lo comentaron hace varias semanas, si no recuerdo mal fue antes de Mónaco, y esto venía todo por el hecho también de que se habían dado cuenta de que a lo mejor necesitaban un piloto algo más experimentado que simplemente dos franceses, que yo creo que Ocon y Gasly es una dupla de pilotos buena, pero eso es lo que comentaba esa información, y que se habían interesado por Carlos Sainz, un Carlos Sainz ya sabemos que aún así estuvo en la familia Renault. Quiero decir, al final Alpine no deja de ser la misma estructura que Renault y ya estuvo allí Carlos Sainz, estuvo un año y un par de carreras en 2017, un par de carreras en 2017 y el año entero de 2018 estuvo compitiendo con Renault. Es decir, ya había estado ahí y eso podría ser una de las opciones que pueda llegar a tener. Otras opciones que pueda llegar a tener, a mí se me ocurre clarísimamente Sauber. A mí se me ocurre Sauber con el objetivo de llegar a 2026 con Audi. Audi se dijo en su día también que uno de los objetivos que podía tener como piloto será Carlos Sainz. Yo ya os he dicho que a mí la verdad que la opción de Audi es una opción que me gusta para Carlos Sainz, sobre todo por el hecho de la relación de Carlos Sainz y de los Sainz en sí con respecto a los Audi, que al final pues es una relación que tienen Carlos Sainz Senior, Carlos Sainz el padre de Carlos Sainz el de Fórmula 1, también ha competido con Audi, quiero decir, al final es algo que sería también bastante bonito de ver como ese primer piloto de Audi en Fórmula 1 fuera además Carlos Sainz. Se ha hablado mucho al respecto sobre esos pilotos y claro, además para acabar yendo a Audi es algo complicado, es decir, te tienes que comer posiblemente estos 2 años de Sauber, porque llegar directamente a Audi en 2026 o Sauber el año que viene consigue mantener, que todavía no se sabe, es que no se sabe la dupla de pilotos que va a tener Sauber el año que viene, o consiguen mantener a Bottas y Zhou durante 2 años más y luego les dan la patada, o a lo mejor les mantienen a Audi, que no sé yo, pero a lo mejor haces eso y ya consigues pichar a otro piloto para Audi y eso le puede venir bien a ese otro piloto de no haber pasado por los años de Sauber y llegar ya directamente a Audi, o tienes que pasar por los años de Sauber. Entonces, ahora mismo el futuro en Audi es complicado, pero yo sería una opción que a mí me gustaría mucho ver, lo hemos comentado. Otros equipos que podrían haberse interesado. Yo realmente no he encontrado muchos, porque al final descartamos Red Bull, descartamos Mercedes, quiero decir, son equipos en los cuales es complicado que ahora mismo se fijen en Carlos Sainz, además también porque el hecho de que tienen pilotos, de que tienen ahora mismo estructura y demás. Se me ha ocurrido Williams, que les podría haber interesado. No le veo mucho sentido porque al final tienen a Albon, que ya rinde bastante bien, y tienen a Sargent, que a lo mejor no estaban contentos, pero si fichan a Sargent, yo creo que tirarían por un perfil más de un piloto joven, creo yo, entonces no mezclarían a Albon con Sainz, que sería una muy buena dupla, pero no mezclarían. Haas yo lo veo complicado, además de que parece que quieren renovar a sus dos pilotos, lo veo complicado. Otro equipo que se me ha ocurrido, que este no creo que se haya interesado porque su dupla de pilotos es muy buena, además uno de ellos lo tienen fichado para mucho tiempo, otro acaba de llegar, pero que sería el destino ideal, yo creo que para Carlos Sainz no deja de ser McLaren, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Ahora ha habido muchas palabras de Sainz, ¿no? De
Te tendrías que haber quedado en McLaren. Yo creo que hizo bien saliendo de McLaren, eso lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones y creo que al final no deja de ser broma lo que se está comentando ahora de no tendría que haber sido de McLaren, pero sí que si ya te tienes que salir de Ferrari, al final el destino donde Sainz mejor ha estado, ya no por nivel, que también, ese es McLaren, en método, en lo que me refiero es también en moral, en confianza, en sentirse querido por el equipo. McLaren era obviamente en ese sentido muy respaldado. Y creo que McLaren estarían dispuestos a volver con él si se da el caso, pero ahora mismo con esa dupla de pilotos que cuentan, pues desde luego que es complicado. Pero veremos qué es lo que ocurre con el futuro de Carlos Sainz también. Yo siempre he comentado que yo no veo a Sainz saliendo de Ferrari, a no ser que Ferrari le dé la patada. Carlos Sainz también ha llegado a decir hace poco que quiere renovar su contrato cuanto antes. Tiene contrato para la próxima temporada completa, es decir, este año y la temporada siguiente, pero ha comentado que quería empezar el próximo año ya teniendo su futuro decidido, pero Ferrari no ha movido ficha. Y simplemente se han centrado por ahora en intentar renovar a Charles Leclerc. Entonces, yo le veo bastante cansado en Ferrari. Quiero decir, yo creo que ya ha llegado al punto de lo del tema de las estrategias, el tema de los fallos, el tema de lo que ocurre en Ferrari. Ferrari no deja de ser también un equipo muy exigente, un equipo donde te exigen el máximo y si no te machacan, al final siempre queda como segundo piloto, que eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Quiero decir que yo en sí le veo en sí cansado también de Ferrari. Creo que no sería descabellado pensar que pueda haber una salida pronto, y mira que siempre he dicho eso, siempre he dicho que no lo veo saliendo, digamos, relativamente pronto por el hecho de que yo le veo contento en Ferrari, pero sí que empieza a haber esos síntomas de cansancio, esos síntomas que ya vemos mucho tiempo desde hace mucho tiempo de Leclerc, también se lo veo a Carlos Sainz. Así que si esta información está ahí, veremos qué es lo que ocurre con el futuro también de Carlos Sainz. Vamos a pasar de tema, que tenemos que seguir hablando de muchos otros temas, y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre un tema con relación al equipo Mercedes. Unas declaraciones que ha dado James Allison. Bastante interesante las declaraciones que ha dado James Allison, ya sabemos, director técnico del equipo Mercedes, que regresó a partir además del Gran Premio de Azerbaiyán, y lo que ha comentado James Allison: primero ha alabado al equipo McLaren, los ha alabado por sus inusuales avances, ha llegado a decir textualmente, sobre todo porque obviamente no es tan normal esta tremenda mejoría que ha conseguido dar el equipo McLaren, y ha confirmado que van a tomar inspiración en ellos, es decir, ha confirmado que siempre tienen muy bien posicionados dónde ha mejorado cada equipo para fijarse en ellos, y creen que muchas de las mejoras que ha traído McLaren, que les ha dado un upgrade, por así decirlo, en el rendimiento que han conseguido, pues eso les puede llegar a conseguir hacer que a ellos también les mejore ese rendimiento en carrera. Entonces, que a lo mejor se llegan a tomar inspiración en lo que ha podido hacer McLaren. Eso es lo que ha comentado James Allison, bastante interesante ahora todas sus declaraciones, que las vamos a leer, pero también aquí me queda una cosa clara, y es lo mismo que hemos dicho siempre, que McLaren no ha copiado a nadie, que McLaren se ha inspirado, pero también ha hecho sus mejoras. McLaren, y eso lo llevo porque ya hicimos un vídeo comparativo al respecto sobre ellos, ya estuvimos diciendo, porque hay mucha gente diciendo, repitiendo, criticando por el hecho de que se habrían copiado de Aston Martin o de la filosofía de Aston Martin, se habrían copiado de Mercedes, se habrían copiado de muchísimos equipos. Yo lo he visto quejas de muchísimos lados. Y ya trajimos la comparativa con Mercedes, ya trajimos la comparativa con Aston Martin y ya trajimos la comparativa con Red Bull, y ya vimos que obviamente han ido hacia esa filosofía porque es la filosofía ganadora, pero no se han copiado de ninguno, hasta el punto de que incluso Mercedes está diciendo de que hay cosas en las cuales van a tomar también inspiración. Eso lo dicen también James Allison, que para quien no sepáis quién es, por si acaso, el director técnico ya hemos comentado, James Allison ha sido reclutado por parte de Mercedes, que se retiró en 2021, ha vuelto a ser reclutado porque Mercedes se lo ha pedido, porque Mercedes querían que regresase a su puesto, también él ha aceptado, por supuesto. Ha pasado ya un tiempo en el que, bueno, ha estado alejado de la Fórmula 1 y quería regresar. Ya vimos las declaraciones de él, por qué regresaba, por qué había estado fuera y por qué regresaba, y es la persona, estaba antes en Ferrari, pasó a Mercedes y es la persona que estuvo en la supervisión, que fue al final el W11 que fue la temporada 2020, en uno de los mejores Mercedes y uno de los más dominantes que hemos visto nunca en la Fórmula 1, y fue hecho por él. Hemos visto también que al final ha sido quien supervisó este cambio de regreso a los pontones y demás que realizaron a partir de Mónaco, él los aceptó y demás. Entonces, bueno, que es una persona muy buena, muy capaz, y llega a comentar esto de McLaren. Lo que dice textualmente es: vigilamos a todos los equipos mientras mejoran, hacemos muchas fotos e intentamos averiguar qué cambian de una carrera a otra, tomamos nota cuando parece algo nuevo o inusual. Y lo interesante e inusual de la actualización de McLaren es que su efecto en el tiempo por vuelta es bastante fuerte. Además, sobre todo, creo que lo que ha conseguido bien McLaren es eso. Su ritmo de clasificación es bueno,
Pero en ritmo de clasificación, Alpine no está, por ejemplo, tan lejos tampoco de la zona alta. Quiero decir que no es tan destacable esa mejora en el ritmo de clasificación que han conseguido dar, porque sí que lo es, porque McLaren estaba también bastante lejos, pero es sobre todo en ese ritmo de carrera. Han mejorado una barbaridad. Consiguen tener una mejor degradación, a lo mejor incluso que Mercedes, mejor ritmo que Mercedes. Bueno, este último fin de semana, solo peor ritmo que Red Bull y tampoco por tanto. Entonces, eso sí que es muy destacable. Sigue diciendo, dice, es inusual tener un paso de este tamaño de competitividad relativa en medio de una temporada y les felicitamos desde aquí. Han hecho un buen trabajo, pero eso también lo hace interesante para nosotros porque tenemos el antes y el después y sabemos que el efecto en el tiempo por vuelta ha sido grande, es decir, tienen la comparativa de lo que era el McLaren antes de Austria y lo que es ahora y pueden saber exactamente qué es lo que han traído de mejoras. Así que vale la pena que prestemos más atención de lo normal a las mejoras de otro equipo competidor porque en este caso sabemos que lo que han cambiado ha supuesto una diferencia significativa en su tiempo por vuelta. Es muy útil para nosotros saber qué ha sido y ver si nos puede ayudar a desarrollar nuestro propio coche. Que también te diría que no, claro, es lo mismo que siempre. Es igual que si McLaren poniendo las cosas de Aston Martin en su monoplaza no van a rendir bien. Mercedes ahora, por copiar tal cual lo de McLaren, no van a empezar a ir bien, pero bueno, que sí que es bastante interesante todo lo que comentan. Sí que el ritmo de carrera ha sido impresionante, la mejora que ha tenido Mercedes, y esto es lo que la mejora que ha tenido McLaren, y esto es lo que nos comenta James Allison al respecto sobre esas mejoras de McLaren y sobre esa inspiración que comentan que van a empezar a tomar. Vamos a pasar de tema porque tenemos un tema súper importante y muy interesante al respecto sobre los motores de 2026 y es que desde Renault, esto lo ha confirmado Otmar Szafnauer, se van a negar, no van a apoyar ningún cambio en los motores para la Fórmula 1 en 2026. No quieren ningún cambio de los que se está proponiendo y esto, por ejemplo, recientemente los ha propuesto Max Verstappen. Max Verstappen ha propuesto que regresen los V8, por ejemplo. ¿Esto por qué lo ha hecho? Pues sobre todo porque Red Bull parece ser que no están yendo del todo bien con el desarrollo de los motores y ya ha dicho, para que pueda haber algún cambio en los motores de 2026 tiene que haber unanimidad, es decir, tienen que estar todos de acuerdo y ya ha dicho Renault que se niegan a hacer ningún cambio con los motores. Eso también nos podría llegar a dejar en claro que Renault va bien con los motores de 2026. Veremos cómo avanza esto, pero esto es la respuesta de Otmar Szafnauer a las críticas que Verstappen estaba haciendo en los motores. Todo esto viene por eso, por lo que os estoy comentando. Verstappen se quejó de esos motores y empezó a decir que querría que regresara a los V8. Algo que para regresar a los V8 no puede haber además muchas cosas de los componentes de los motores que están haciendo ahora mismo. Al final la Fórmula 1, que no dejan de ser también motores híbridos, cada vez más electrificados además, pues no pueden llegar a ser eso. Esto además la Fórmula 1 al parecer se lo empezó a plantear después de las palabras de Verstappen. Al final una persona con tanta influencia en la Fórmula 1 pues te sueles también tenerlo en cuenta. Y parece ser que todo eso además también lo llega a decir porque Red Bull no va muy bien en el desarrollo de motores ahora mismo. Otros equipos que no van del todo bien es, por ejemplo, Audi. Audi supuestamente van súper retrasados. Audi va fatal en teoría en el desarrollo de los motores por ahora. Y otro que no va del todo bien es Honda. Del Mercedes y del Ferrari no se sabe nada, pero Honda supuestamente no van tampoco del todo bien. Entonces hay tres motoristas que sabemos que el año que viene, el 2026, tendremos 6. Hay 3 motoristas que no irían del todo bien. Aún así, todo esto queda muchísimo, lógicamente, quiero decir, no por tal y como están ahora. El motor Red Bull no va a ser efectivo, el motor Honda no va a ser bueno, el motor Audi no va a ser nefasto. Quiero decir, queda muchísimo, pero en la carrera que hay ahora mismo parece ser que van más retrasados. Y a lo mejor uno de los que va bien, ese es el equipo el equipo Renault. Entonces, con esta mejora del equipo Renault ya han dicho que se niegan a hacer cualquier cambio. Si ellos van bien, no querrán cambiar nada. Eso es lo que han estado comentando desde Renault y eso es lo que ha estado comentando Otmar Szafnauer. Está habiendo bastante revuelo con la nueva generación para 2026, así que veremos qué es lo que ocurre entre ellos. Vamos a cambiar también de tema y vamos a pasar ya a unas declaraciones de Helmut Marko, porque Helmut Marko ha roto su silencio tras la salida de Nyck de Vries. Ha hablado Helmut Marko, que sabemos que ha sido la persona que dijo que le trajo, porque lo trajimos incluso en vídeo, sus declaraciones en las que él afirmaba que se habría equivocado y Horner tenía razón. Eso lo llegó a decir y ya le hilaron un poco más y llegó a decirlo, ¿no? Que Horner no quería el fichaje de Nyck de Vries, él sí lo quería, al final se acabó haciendo y efectivamente Horner tenía razón. Eso es lo que ha llegado a estar diciendo. También se ha estado comentando que Horner ha sido la persona que echó a Nyck de Vries. Quiero decir, supuestamente
quiero decir, porque esto yo creo que estaba ya firmado desde hace varias semanas, pero supuestamente la versión oficial de los hechos de cómo ocurrió este cese de Nick de Vries y el regreso de Daniel Ricciardo, lo que están comentando es que lo que pasó es que en los test estos de Silverstone que estaba haciendo Daniel Ricciardo, lo estaba haciendo también Ricciardo, que Horner llamó a Helmut Marko, le contó los tiempos que estaba haciendo Daniel Ricciardo, que sabemos que ya de por sí tenían la mente puesta en fijarse mucho en esos tiempos que estaba haciendo, y efectivamente en cuanto se los contó, a los minutos llamó que acabamos de echar a Ricciardo, acabamos de echar a De Vries, subimos a Ricciardo al Alfa Tauri. Esa es la versión oficial. Pues ahora ha roto su silencio, ha hablado en el medio de Telegraph y son unas declaraciones bastante interesantes las que ha hablado al respecto sobre Nick de Vries. Para empezar, el hecho de que haya sido ya, ha habido bastante también suposiciones del por qué ocurría en este Gran Premio de Hungría. Había mucha gente diciendo que lo mismo lo mantenían a Nick de Vries mínimo hasta el Gran Premio de Zandvoort. Razón, pues al final es el Gran Premio de los Países Bajos y Nick de Vries es un piloto de Países Bajos. También te digo que, bueno, al final sí, podrían haberlo mantenido por ese motivo, pero el marketing que tiene Red Bull ya con solo Max Verstappen en Países Bajos le basta, les sirve y les sobra. Quiero decir que tampoco les hacía falta Nick de Vries y no creo que además hayan perdido influencia a lo mejor en Países Bajos únicamente por esto. Había mucha gente hablando de eso, pero bueno, sí que lo lógico a lo mejor hubiera sido esperarse al parón veraniego, que eso hubiera sido algo que suele hacer Red Bull. Red Bull en el parón veraniego también ha hecho bastantes cambios históricamente. Lo que ha dicho es, teníamos que hacer algo, y por qué deberíamos de esperar y qué hubieran importado 2 carreras más si no habíamos visto ninguna mejora en 10 anteriores. Nick es un tipo muy agradable, pero la velocidad simplemente no estaba allí. Eso es lo que ha comentado Helmut Marko al respecto sobre hacerlo ya directamente para este Gran Premio de Hungría. Al final ha habido este hueco de 2 semanas y aquí es cuando se ha hecho oficial. De semana a semana no va a pasar, obviamente, pero sí que en 2 semanas. Pues bueno, ese es el motivo por el que supuestamente, según Helmut Marko, lo han hecho oficial en estas semanas. También comenta que el por qué, ya después de esto, el por qué ficharon a De Vries, que al final a De Vries lo ficharon como un impulso. Ya lo hemos comentado en este canal que De Vries era segunda opción y segunda opción igualado con otro. Quiero decir, la primera opción era quedarse con Pierre Gasly. La siguiente opción era Colton Herta. Y ya sin Colton Herta, que esa era la primera opción, ¿no? Después de la salida de Pierre Gasly, era o Nick de Vries o Mick Schumacher. Mick Schumacher que lo quería Franz Tost, que es el jefe del equipo Alfa Tauri. Es decir, que es que ni el jefe del equipo Alfa Tauri prefería a Mick Schumacher y luego ya pues Nick de Vries. ¿Por qué ficharon? Pues bueno, Helmut Marko ha confirmado que al final fue un impulso. Lo que comenta es, fichamos a De Vries justamente después del año pasado, después de que rindiera muy bien en Monza. Vieron el buen rendimiento en Monza y por ese impulso lo ficharon, que realmente quedó impresionante Nick de Vries, pero es que aquella carrera es la única carrera donde ha conseguido puntuar en Fórmula 1. Desde luego que ese Williams en Monza era mejor que esta Alfa Tauri en general en casi cualquier carrera, pero es que aún así, pues obviamente ha dejado bastante que desear, ya no por conseguir o no puntuar, sino porque es que ha estado infinitamente muy lejos de su compañero de equipo. Y ya, pues eso justo es lo que dice. Además comenta que era un rookie, lo consideraban un rookie, pero no deja de ser un piloto con 28 años, más mayor que Verstappen, más mayor que Leclerc, que Russell, que todos estos pilotos, es decir, 28 años tenía Nick de Vries para debutar en Fórmula 1, y ya no por la edad, sino por lo que había conseguido ganar. Había ganado Fórmula E, siendo campeón del mundo de Fórmula E, había ganado Fórmula 2, quiero decir que era un piloto además con experiencia, sobre todo la experiencia de Fórmula E es la que más importaba en este sentido, y ha dejado bastante que desear y no podía ser considerado un rookie normal. Eso lo llega a decir Helmut Marko. Dice, esperábamos que este año estuviera al menos a la altura de su compañero de equipo, pero no fue así. En realidad siempre fue 3 décimas más lento, no vimos ninguna mejora. Tiene 28 años, mucha experiencia y también muchos conocimientos como pilotos de prueba en varios coches de Fórmula 1, así que no creo que se le pueda comparar como un joven novato. Eso es lo que ha estado comentando Helmut Marko, y además tenemos esta imagen desvelada que ha salido. Este es Nick de Vries en el día de ayer con Toto Wolff, ya lo vemos. Ha habido muchísima gente hablando al respecto sobre estos dos, hablando al respecto sobre qué es lo que ocurría con Toto Wolff. Yo quiero dejar primero una cosa clara, y es creo que hay gente que está hablando al respecto sobre esto que no se acuerda, y por si no se acuerda pues lo digo, que Toto Wolff es su manager, es decir, ya hay gente de va a regresar a Mercedes. Es que es muy posible que regrese a Mercedes como piloto reserva a lo mejor, porque es que es piloto de Toto Wolff.
Toto Wolff es su manager, no deja de ser ese manager, entonces eso es muy posible. Se les captó en Mónaco, entonces ha habido mucha gente ya especulando al respecto y es lo que digo, pues no se ha especificado nada sobre el futuro de De Vries, no me extraña, este año no creo que pueda ser, pero no me extrañaría nada que el año que viene volvamos a tenerle en un plan de piloto reserva que tenga también Mercedes en su plantilla, no sería nada de extrañar y además, más allá de que pueda estar en Mercedes o no en Fórmula 1 como piloto reserva, es que al final le tiene que intentar buscar un asiento, si ya no es en Fórmula 1, pues en otra categoría. Nick De Vries tenía cerrados varios asientos, tanto en Fórmula E como en otras categorías para esta temporada y lo dejó todo por poder correr en Fórmula 1. Es decir, que el año que viene al final tiene que buscar ya pues otra vez nuevas categorías. Entonces, por eso que no es tan extraño verle con Toto Wolff, que yo hay gente que he visto diciendo... ¿Qué estará hablando Toto Wolff con Nick De Vries? Que es que era lo lógico que acabásemos viendo. Además, esto yo os lo conté en el canal, que a mí me destacó bastante que durante el Gran Premio último que hemos vivido también en Gran Bretaña, hubo un momento que además fue captado por televisión. Yo no sé si ha habido más momentos de este estilo que no hayan sido captados por televisión, pero yo no lo había visto en lo que llevamos de temporada, que Toto Wolff le pilló por banda a Nick De Vries antes de que diera comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña y se quedaron ahí hablando durante un rato y eso los captó la televisión hasta que pasaron a otro plano. Quiero decir que ahí yo ya... Esto lo he contado en el canal, quiero decir que es que creo que lo cuento el día martes, que es antes de que se anuncie la salida de De Vries. Quiero decir que yo ya ahí digo, no creía que lo fueran a echar ya. Yo siempre he dicho que yo pensaba que lo echarían como pronto en el parón veraniego, pero que ahí ya tuvieron esas conversaciones y es normal, y hay mucha gente que también lo ha hablado al respecto, que era normal que estuviera hablando con Toto Wolff porque al final es su manager y eso, como digo, es completamente lógico. Y ya para finalizar, el último tema del cual tenemos que hablar al respecto sobre el equipo Red Bull, muy breve, porque es que han anunciado ya, han sacado las votaciones para que sus fans elijan el diseño del RB19 en el Gran Premio de los Estados Unidos. Recordemos que Red Bull ha dicho que va a llevar una livery especial en cada Gran Premio de los Estados Unidos, la llevaron en Miami. Entre una de estas dos va a estar el diseño que van a llevar en el Gran Premio de los Estados Unidos y queda también el del Gran Premio de Las Vegas. Así que esto ya ha salido a votación. Al respecto sobre cualquiera de estas dos que te guste, están en la web de Red Bull, os intentaré dejar el enlace por abajo, pero bueno, tenemos este diseño por parte de Red Bull que a mí sinceramente... no me gusta mucho este pontón que tienen aquí, que es el único cambio que hay en el Red Bull, porque al final el resto es exactamente igual, o si no, esta. A mí me gusta esto es opinión mía, cualquiera podéis tener vuestra opinión, pero a mí me gusta un poco más este. Creo que también dentro de lo malo a lo mejor me gusta más porque me mantienen un poco más el diseño del Red Bull original. Esto aquí es radicalmente distinto, entonces por ese motivo quizá a lo mejor a mí no me gusta demasiado, pero bueno, que cualquiera obviamente puede opinar lo que quiera. Estarán ya las votaciones abiertas por si queréis ir a verlo. Recordar también que van a llevar un diseño especial en el Gran Premio de Singapur, ¿por qué se hace en Singapur? Bueno, en el Gran Premio de Estados Unidos por hacer diseños especiales en Estados Unidos y en Singapur porque no se pueden patrocinar bebidas altamente azucaradas. Eso ha salido nuevo en Singapur y obviamente Red Bull supera ese porcentaje de azúcar que sí que permiten de patrocinar. Entonces no pueden patrocinar Red Bull. Por lo tanto, allí va a ser un diseño completamente distinto. Obviamente el equipo se va a seguir llamando Red Bull. Digo, no va a cambiar el patrocinio hasta del nombre simplemente por viajar a Singapur. Pero claro, no puedes tener el logo de Red Bull como tal. Entonces va a ser posiblemente la única vez que vamos a ver un diseño sin el logo de Red Bull, va a ser la primera vez desde luego, pero un diseño tan grande, radicalmente distinto. Quizá similar a lo que vimos, digo de radical, similar a lo que vimos en el Gran Premio de Turquía de la temporada 2021, ese Red Bull blanco, que la verdad que era precioso, que fue un cambio radicalmente distinto, pues a lo mejor vemos algo aún más incluso por quitar ese logo de Red Bull. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros, que nos veremos en siguientes vídeos y un saludo.